De la fiscal regional de Valparaíso de no perseverar en la investigación en contra de 34 indagados en el caso conocido como SQM, Chile Transparente manifestó su preocupación por la señal que esto da en el financiamiento de la política. Vamos a analizar este caso, las reacciones también de esta última novedad. Ya estamos con el presidente de Chile Transparente, Alberto Prej. Alberto, como siempre, gracias por estos minutos. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días, Nicolás. Gracias a ustedes por el espacio. Pongamos en contexto también lo que fue el argumento de la fiscal regional de Valparaíso en términos de que como no había querellas por parte del Servicio de Impuestos Internos, el Ministerio Público no podía perseverar. Muchos dirán cómo se demora tanto tiempo en algo que en algún minuto también ya se había adelantado. ¿Cómo lo revisan ustedes desde Chile Transparente este nuevo hito en el caso SQM? Bueno, lamentable, es un hito lamentable, ya que termina de poner una lápida de impunidad en un caso donde hubo algunos al inicio destellos de que efectivamente se iba a investigar a fondo acerca de cómo era el financiamiento de la política, acerca de cuáles eran todas estas martingalas tributarias que se utilizaban para financiarla ilegalmente, pero quedó muy poco cuando el Servicio de Impuestos Internos, como todos sabemos, cambió su criterio de un día para otro y dejó de presentar querellas nominativas en este caso. Obviamente, la Fiscalía en esto tiene las manos atadas y no puede investigar delitos tributarios si no existe la querella nominativa por parte del Servicio de Impuestos Internos. Pero más allá de la técnica jurídica y de lo que ocurrió, lo importante es el impacto de estas decisiones y el impacto ha sido grande. Nosotros estamos convencidos que detrás del estallido social, detrás de las críticas y del malestar que hay en la sociedad también está el sentido de injusticia, valga la redundancia, en la administración de justicia. Cuando la justicia es muy rápida para algunas cosas y muy lenta para otras, cuando tiene una mano desigual con unos y con otros. Y si bien en estos años se han hecho esfuerzos importantes, cambiando las penas, aumentando la transparencia en los partidos políticos, este caso, que era tan emblemático, finalmente va a quedar ni siquiera a medio camino. Ahora, y yo iba a un punto que hace varios años, o sea, varios años no tanto, digamos, pero lo que es un poco la memoria que uno tiene del inicio de este caso SQM, que deriva del caso Penta, que empieza a mostrar lo que es el financiamiento regular de la política a nivel transversal. A nivel transversal y varios detalles más. En algún minuto se dijo, mientras el Servicio de Impuestos Internos no presente querellas contra los indagados, contra los imputados, no va a pasar más allá de esto. O sea, esto que sucede, esto que señala la Fiscalía Regional de Valparaíso, es algo que ya se sabía y que no se pudo cambiar porque tú decías, había una falta de criterio. Hay una mirada también de crítica hacia el Ministerio Público. Escuchaba una entrevista en Radio Cooperativa, si no me equivoco, al ex subdirector jurídico del servicio, Cristian Vargas, de que aquí había también una estrategia política para de alguna manera sacar el foco y que todos quedaran impunes en este financiamiento transversal de los partidos, de las campañas, entre otros. ¿Cómo lo ves tú? Porque esto se sigue escribiendo, digamos, y se sigue conociendo más. Los hechos, la verdad, que son muy claros. Cuando Hugo Bravo habla del caso Penta, cuando empieza en su juicio laboral, había mucho entusiasmo de parte del Servicio de Impuestos Internos y del Ministerio Público para perseguir el caso, porque había evidentemente un sector político involucrado, pero cuando se levantó un poquito más la alfombra y nos dimos cuenta de que la basura debajo de la alfombra no solamente afectaba a un determinado partido político o a algunos políticos renombrados, sino que, como tú dices, era transversal. Tan transversal que recordemos que SQM era militante de un partido político. O sea, ponía plata como cuota de un partido político. O sea, a ese nivel se llegó en su momento. Y se presentaron un par de querellas más nominativas y es por eso que nosotros obviamente queremos que esas querellas lleguen al final y que se sancione, como el caso de Marco Enrique Ominami, como el caso de Pablo Longueira, pero en los otros casos se cambia el criterio y además es sabido, y acá hay un reportaje muy interesante de Mónica González, de Pedro Ramírez, del año 2015, donde se revelan las presiones que hubo del Ministerio de Hacienda, del Ministerio del Interior, para que esto parara. Sí. De manera, como tú dices, transversal. Evidentemente tampoco hubo el Ministerio Público ejerció quizás otras herramientas que podría haber ocupado en su momento, perseguir quizás otros delitos. Bueno, y esto queda nada. Además, Nicolás, en un momento donde los delitos de corrupción en Chile tenían una penalidad absurda, pero realmente absurda. O sea, también no existía un incentivo desde el punto de vista punitivo para el Ministerio Público para perseguir otro tipo de ilícitos, como por ejemplo el cohecho, que se podría haber perseguido quizás en su momento.
Voy a ir un poco a cómo estamos en la situación actual, porque obviamente eso puede ser algo más positivo y optimista, digamos, con todo esto que ha Que sucedido. cambió, claro. Sí, cambió, y eso es relevante también ponerlo en este análisis, pero también sobre lo que tú decías, con los cambios de criterio y del paso de Penta a SQM, y podemos empezar a pensar en otros, como por ejemplo el caso Corpesca también. De hecho, en algún minuto el sector de la derecha, que era oposición, hablaba de una persecución por parte del Ministerio Público a su sector frente a otro. O sea, también desde los detalles, las sensibilidades, fue muy relevante porque desde un sector y otro se hablaba de persecución y no, o sea, desde el mundo político también se empezó a hacer diferencias o a crear diferencias, digamos, o sea, y eso complicaba aún más un sistema, una situación donde todos decían, bueno, pero aquí los que tuvieron delitos tributarios tendrán que ser sancionados, pagar lo que sea necesario y obviamente y que no vuelva a suceder. Se desviaba mucho la atención en los minutos más álgidos de este caso. Exactamente, bueno, y eso era lo que a uno, y ustedes pueden ver las declaraciones que hicimos en esa época, nos llamaba la atención, porque Sí, y perdón, para era ser tan justo, evidente. de persecución política o cambios de criterio también yo Sí, escuchaba del otro lado, o sea, la pero no, transversalidad eso también mismo, vino de la eso reacción. iba. Es lo mismo que dice, por ejemplo, la defensa de Marco Enrique, o sea, y es normal, es lo mismo que decía el alcalde Aguilera. El alcalde Aguilera también decía que esto era una persecución política en su contra y, bueno, y ahora está en prisión preventiva. Los hechos hablan por sí solos. Pero aquí, en vez de haber habido un reconocimiento transversal de que efectivamente esta era la forma de financiar la política, que se hizo ilegalmente, y dejar que la justicia funcionara, la verdad que se pusieron todos los entorpecimientos habidos y por haber. Y escuchaba el otro día una entrevista de Francisco Vidal y todavía se sigue justificando de cierta forma de por qué eso era así, porque, por ejemplo, un sector tiene más acceso a recursos que otros, etcétera. Eso cambió, evidentemente. Hoy día las empresas no pueden aportar a la política, tenemos Hay una todavía un ley de vacío financiamiento de los importante. partidos. Relevante. Exacto. Hay un vacío importante en la precampaña, o Sí. sea, hoy día tenemos precampañas que nadie sabe cómo se están financiando y eso sigue siendo gravísimo, movimientos políticos que no sabemos cómo se están financiando y eso sigue siendo gravísimo, pero se avanzó muchísimo, pero en ese momento, en vez de haber habido un reconocimiento transversal y dejar que la justicia funcionara y decirle al impuesto interno, bueno, haga lo que tenga que hacer, se pusieron todas las cortapisas y eso es lo que indigna. Entonces, estamos hablando de hechos que ocurrieron antes del año 2014, estamos en el año 2021 y no hemos sido capaces como sociedad de poder cerrar este capítulo. Y eso es una gran lección, porque cuando tú efectivamente barres la mugre debajo de la alfombra o debajo de la cama en la casa, en algún minuto vas a mover la alfombra y vas a mover la cama y va a ser mucho peor que si en su momento hubieras hecho un aseo profundo donde tenías que hacerlo. Entonces, eso no se hizo en la política chilena y los costos los estamos pagando y los estamos pagando no solamente en términos de todo lo que ocurrió en el estallido social, en términos económicos, en términos de estabilidad, de confianza. Descrédito de las instituciones, etcétera, en este caso. Y Así desconfianza en las eso, instituciones. ahí me gustaría, Más Nicolás, allá recalcar algo que... más allá del perjuicio monetario al fisco, que es otro tema también bien relevante, pero esto ya no es cuantificable. El desconfiar de las instituciones, no me quiero quedar solamente con el mundo político, sino con las instituciones del Estado. Exacto, bueno, y ahí quiero agarrarme de lo que dijo la jueza cuando decretó, del Tribunal de Garantía, cuando decretó la prisión contra Miguel Ángel Aguilera, que es algo que siempre lo hemos dicho desde la sociedad civil, pero que ahora lo diga un juez, algo que nos llena de esperanza en lo que pueda haber en el futuro. No podemos seguir entendiendo los delitos de corrupción como delitos patrimoniales. Cometer un cohecho, un soborno, un caso de financiamiento ilegal de la política no es robarse un chocolate de un supermercado. Tú no estás haciéndole un daño patrimonial específico a una institución. Como tú bien decías, hay un daño patrimonial al fisco, pero más allá de eso hay un daño a la democracia y al Estado de Derecho. Si tú ves que tu clase dirigente es impune, hace lo que quiere, no cumple con sus obligaciones tributarias en el financiamiento de su actividad, ¿qué incentivo tienes tú, como pyme que estás acogotada todos los meses con estallido social, con pandemia, para pagar tus impuestos? Evidentemente los tienes que pagar. Eso no estoy llamando a la desobediencia. Pero siempre en materia de corrupción se habla que el tono tiene que estar en la cabeza de las organizaciones. Entonces, el ejemplo que se da al resto de la sociedad es un ejemplo muy lamentable. Y eso genera costos que los vamos a seguir pagando en el tiempo con una sociedad que dice, bueno, si los de arriba hacen mal las cosas, yo también
tengo algún derecho, insisto, no es una buena justificación, pero una justificación que se da a poder hacer las cosas de manera torcida. Alberto, con la normativa, con los cambios y por sobre todo también con el destape de este tipo de casos, a tu juicio, ¿hoy podrían existir nuevos PENTA o nuevos SQM en términos del financiamiento regular de la política, de las campañas políticas, la política en general? Antes no conocíamos el concepto boleta ideológicamente falsa, ahora es parte del léxico ya de nuestro país. Bueno, en tiempos de campaña no, pero los tiempos de campaña en Chile son muy limitados, son los 60 días anteriores a una elección. En tiempos de precampaña yo no tengo ninguna duda, esto no es perseguible judicialmente, que todavía sigue existiendo. El otro día tenía una discusión con alguien por Twitter que decía, bueno, pero mi empresa le donó a tal movimiento, en este caso era la Lista del Pueblo, un video promocional. Es muy pequeño, evidentemente, si tú lo comparas con PENTA con SQM, pero también sigue siendo algo que hoy día no debiese ocurrir en ningún momento del ciclo electoral, ni en pre-campaña ni en campaña. Sacamos a las empresas de la política. Ese es el principio que está establecido en nuestra norma, que se estableció en la Constitución claramente, quiénes pueden ejercer la actividad política. Fue lo que recogió el Tricel cuando nosotros levantamos el caso contra Felices y Forrados también en su momento, ¿cierto? Para que tú veas, no tiene que ver con un sector político, tiene que ver con una forma de hacer las cosas. Lo que a nosotros nos gustaría, y creemos que es el siguiente paso, es que las precampañas estén absolutamente reguladas y una persona que quiera legítimamente ser candidato o candidata o formar un movimiento político tenga que cumplir con los mismos estándares de transparencia que tiene un candidato ya formalizado en su proceso ante el servicio electoral o un partido político legítimamente inscrito. Y esto parte por definir lo que es una precampaña, porque los tiempos, las formas, las plataformas también, como que no hay más que un consenso, una directriz de lo que sí ya se conoce de una campaña política en términos de cuánto parte, cuándo termina, dónde es, qué se dice, qué se puede decir, qué se puede pagar, qué no, ¿cierto? Bueno, yo creo que ahí tenemos que aprender mucho del derecho norteamericano en esta materia, que tiene problemas gravísimos de financiamiento de sus campañas, pero que en materia de precampaña hace algo muy interesante. Y si tú te fijas, los candidatos a la presidencia, los dos grandes partidos, los precandidatos los empieza a conocer 3 años antes. Los demócratas, ¿con cuántos partieron la última elección? 31 candidatos. Y eso se hace a través de un mecanismo que se llama comités exploratorios. No quiero ser demasiado técnico, pero lo que se hace es que cuando tú decides crear una candidatura, creas un comité exploratorio, que es un grupo de personas que te apoyan, y puedes hacer determinadas actividades. ¿Cuáles son esas actividades? Puedes recaudar fondos, obviamente en este caso no podrían ser de empresas. Puedes generar reuniones, declararte como precandidato. ¿Y qué no puedes hacer, por ejemplo, o que yo pondría en una norma que estuviera prohibido? Propaganda en la vía pública, actos de más de una cantidad X de personas, gastos sobre un determinado tope, pero una persona que es candidata no empieza a los 60 días antes a hacer campaña, más cuando una persona que no es incumbente, que es un candidato nuevo, empieza mucho antes, y eso es muy normal. Entonces uno siempre se pregunta, bueno, ¿quién le está pagando el sueldo hoy día a los precandidatos? Algunos podrían decir, viven de sus ahorros. Bueno, pero explícitelo. Vivo de que yo invertí y ahora estoy ganando esas inversiones. Perfecto. O alguien me está pagando el sueldo. Sí, yo tengo un grupo de amigos que todos los meses se juntan, ponen 100 luquitas cada uno y con eso finalmente pagan mis gastos para que yo pueda hacer mi actividad política. Bueno, eso lo queremos transparentar. Lamentablemente, cuando esta discusión llegó a la Comisión de Constitución del Senado, no se aprobó ni siquiera en la comisión esta idea. Ahora, también hay un tema con respecto a los candidatos y candidatas de si tienen una historia que levanta dudas, que no tengan un tema judicial, pero que sí que levante dudas. Y me quiero referir particularmente a la situación del exministro del Interior, Rodrigo Peña-Ilillo, quien está también en la intención de levantar una carrera parlamentaria, al parecer independiente. ¿Cómo ves tú esto? Y hay que también dejarlo bien claro esto. Dentro de los 34 casos estaba el de Rodrigo Peña-Ilillo, no persevera ahí por asesoría y negocio. Hay todo un tema que podríamos ya largamente analizar nuevamente. Pero finalmente se deja esa duda con respecto a las reuniones de asesores del Ministerio del Interior que tuvieron con gente del Servicio de Impuestos Internos, el subdirector jurídico en su minuto. Yo le escuchaba en esta entrevista a Cristian Vargas de que se presenta un asesor del Ministerio del Interior, liderado por Rodrigo Peña-Ilillo en su minuto, que luego era defensa de SQM. Él hablaba, recuerdo la entrevista de Samuel Donoso, por ejemplo. Exactamente. ¿Tú cómo ves esto también para la figura de Rodrigo Peña-Ilillo que busca una carrera parlamentaria? Y se puede ampliar a otro, no solamente él.
lamento lo que voy a decir, pero es un descaro total. ¿Y por qué es un descaro total? Porque parece que el señor Peñalillo nunca hubiera sido ministro del Interior. Y como tú bien dices en tu pregunta, esto no tiene que ver solamente si se haya decretado su culpabilidad y su inocencia, que no se decretó ninguna de las dos. Él sigue siendo inocencia porque no se le pudo perseguir judicialmente y porque no hubo una querella del Servicio de Impuestos Internos, que el Servicio de Impuestos Internos en Chile es un organismo que no tiene toda la autonomía que lo podría, por ejemplo, decir al director que haga absolutamente lo que quiera. Hubo presión en el Ministerio del Interior, hubo presión en el Ministerio del Interior. ¿Quién era el ministro del Interior? Rodrigo Peñailillo. Peñailillo, y uno puede ver las declaraciones de la época, era muy entusiasta con el caso Penta, y las declaraciones en ese momento eran muy entusiastas, y después ese entusiasmo se fue perdiendo con el tiempo, y parece que nada hubiera ocurrido. Entonces, llama un poco la atención también que hay todavía una cierta parte de la clase política que cree que entre el año 2010, digamos, o 2014 en adelante, nada hubiera cambiado y que las cosas se pueden seguir haciendo tal como eran antes. Él dice que en la calle lo paran para ser candidato a senador. Bueno, yo espero que ningún partido político lo avale para ser candidato a senador, que él junte su firma, sea candidato, porque si tiene tanto apoyo popular lo va a poder hacer de manera fácil, y efectivamente ahí veamos en las urnas aquello, y yo espero que la ciudadanía no solamente castigue electoralmente a aquellos que tengan una condena en caso de corrupción, sino que aquellos que también de manera política facilitaron que nosotros hayamos llegado a un nivel de deterioro tan grande en nuestro sistema de partidos políticos. Hoy día lo estamos pagando. La democracia sin partidos políticos es una democracia débil y hoy día lo estamos pagando. Entonces no volvamos a repetir esos errores y obviamente los que fueron causantes y los que tomaron decisiones políticas en esos momentos también tienen que hacerse responsables ante la ciudadanía. Claro, aquí hay un hecho de la causa, no ha sido formalizado ni condenado. O sea, en términos judiciales no. Absolutamente. Parte otro tema, pero algunos, por ejemplo, escuchaba ayer en una entrevista a CNN a Francisco Vidal, vicepresidente del PPD, decía eso, no ha sido formalizado ni condenado. Entonces, sí, ¿por qué no? Pero ese no puede ser el único estándar. ¿Y por qué no puede ser el único estándar? Porque existen muchas conductas en la vida que son conductas que no son perseguibles penalmente, pero que son conductas inaceptables, ¿sí? Para un clima democrático político, digo yo. Obviamente los extremos podrán tener otro paraguas moral, pero si yo soy una persona que constantemente, no sé, en redes sociales ando hostigando, ando insultando personas, pero eso no constituye delito de injuria, siempre ando por el borde, etcétera, sería muy raro que un partido político me diera el apoyo. Y en este caso estamos hablando de alguien que, insisto, fue ministro del Interior. Si Peñailillo no puede decir que no tuvo nada que ver en esto. A mí me llaman la atención sus declaraciones. Él dice, no, es que yo nunca toqué la puerta de SQM. Perfecto, Sí. si eso no se ha podido Jamás cruzó probar. esa línea, dijo en la entrevista. Eso no se ha podido probar. ¿Pero él participó en pre-campaña? Sí, participó en pre-campaña. ¿Estuvo vinculado en el financiamiento de esas campañas? Sí, estuvo vinculado. Quizás lo hizo totalmente de manera legal. Y cuando estallaron los casos, era ministro del Interior, era el responsable de dirigir políticamente un gobierno. Si el ministro del Interior no es una persona que, o sea, no estamos hablando de que, con todo respeto, era un ministro de, no sé, un ministerio sectorial más pequeño. Era ministro del Interior. Entonces, esa responsabilidad es una responsabilidad política que está clarísima, que en su momento no se hizo valer, que quizás se podría haber hecho valer a través de una acusación constitucional, pero bueno, hoy día será quizás las urnas las que puedan hablar en este caso. Para tenerlo súper claro, apuntas al cargo que ostentaba, a la información que ostentaba, la conversación que ostentaba, a ese punto. Y te hago ese elemento porque siempre aquí en estos casos de financiamiento de la política muchas veces se dice, bueno, pero yo no sabía, eran otros los que se encargaban del financiamiento. Recuerdo, en el caso de Peñailillo, que en algún minuto se apuntaba a la expresidenta Michelle Bachelet durante la campaña, cuando era candidata, y se dijo, ella tenía encargado a otras personas quienes tenían que ver el financiamiento y dónde recurrían a esos dineros. Pero muchos decían, bueno, pero también ahí es bien compleja la línea, pero en este caso Rodrigo Peñailillo era ministro del Interior en pleno estallido, en pleno caso de SQM y Penta también. Exacto, uno podría llegar a pensar que un candidato a la presidencia, con toda la presión que tiene y cómo son las campañas políticas, efectivamente no esté viendo el detalle, aunque debiese evidentemente verlo y ser cuidadoso con aquello. Pero el ministro del Interior no puede no saber cuáles son los riesgos políticos que tiene su gobierno. O sea, si fuese así, wow,
¿Qué clase de irresponsabilidad hubo en la elección de una persona que no se hace cargo de los riesgos políticos de su gobierno y toma decisiones políticas en su gobierno? Entonces, que hoy día, además, muchos que estuvieron en ese caso, vuelvo a insistir en este reportaje de CIPER del año 2015, la entrevista que tú hablabas del ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, que dicen que hubo presiones de asesores del Ministerio del Interior. Entonces, ahí es como ya es muy difícil saber, o sea, creer que no hubo ningún tipo de interés de que estos casos, insisto, de manera transversal, terminaran en nada o terminaran solamente con condenas simbólicas o con algún caso simbólico. Nosotros hemos sido muy duros con Marcos Enrique Ominavi, pero Marcos Enrique Ominavi sí tiene un punto, igual que Jaime Orpe. Han sido y Pablo Longueira también, todavía tenemos que ver ese caso, pero han sido los únicos 3 casos donde efectivamente se va a llegar a un juicio oral, cuando los involucrados eran muchos otros. Entonces, ellos tienen un punto de que la mano de la justicia, por una decisión administrativa, fue absolutamente dispar. Alberto Prej, nuevamente muchas gracias por acompañarnos esta mañana, que estés muy bien, nos vemos. Muchísimas gracias, Nicolás, que tengan un muy buen día. Hasta luego, buen día.